Rápidamente voy a aprovechar a hacer un análisis muy rápido del Medio Oriente, de las principales naciones que se mueven ahí, para que tengamos un punto de vista, una perspectiva de en qué medio se está desenvolviendo actualmente la nación de Israel. Por ejemplo, Irán. Irán en 1935 cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando derrotaron al Shah de Irán. Si vienes a la Biblia, encontramos nombres que no corresponden a las naciones actuales. Y lo único que podemos hacer es, para descubrir de qué nación está hablando la Biblia, es el lugar geográfico donde la Biblia los ubica. Entonces vamos a ver más adelante Ezequiel 38, donde se menciona a Persia viniendo con Magog, con Gog, a atacar a Israel. Y Persia es Irán desde 1935. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, por el Ayatollah Khomeini. Entonces Irán es actualmente la nación protagonista más peligrosa del mundo entero. Es la que financia a Hamas, la que financia a Hezbollah, que significa el partido del pueblo. A propósito, Hamas significa, a los que les interesa, en hebreo violencia. Hamas significa en hebreo violencia. Hezbollah, el partido del pueblo, los Houthis de Yemen en Arabia, el Fatah y todo este sistema de la yihad islámica las financia Irán. Una de las razones que antier el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraba que la razón por la cual Hamas atacó a Israel es porque Irán se dio cuenta que Israel está haciendo tratos con Arabia Saudita para entrar al acuerdo de Abraham, y a Irán no le conviene que Arabia Saudita se junte con Israel. Entonces, para impedir y confrontar a Arabia Saudita con Israel, mandó precipitadamente a Hamas, que fue un ataque completamente desesperado, que se les volteó, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se les volteó completamente el rifle y se apuntaron hacia ellos mismos, porque van a ser despedazados totalmente y a punto de desaparecer. Porque Hezbollah no los ayudó, los Houthis no los ayudaron, ninguna nación, los que jamás creían que en ese momento se iban a venir todos contra Israel, nadie extendió la mano para ayudarlos. Y están avanzando para buscarlos y no hay nadie que se atreva a buscarlos. Bola de cobardes, los demás grupos terroristas. Pero Irán necesita desesperadamente soldados en Siria, porque Irán, desde la invasión de Ucrania, es el compadre de Rusia y de China. Irán tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, que está al mero norte de Israel, el Líbano. El Líbano no tiene gobierno tampoco. Lo que hizo Hamas en Gaza, dar el pinochetazo a la autoridad palestina, es lo que hizo Hezbollah con el gobierno en el Líbano. Entonces, en el Líbano el gobierno es Hezbollah. Es el grupo terrorista que tiene al gobierno del Líbano bajo sus pies. Completamente dominado el gobierno del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah está financiado 100% por Irán y recibe la misma presión de Irán, porque se calcula que tienen Hezbollah 300,000 cohetes. 300,000 cohetes. Y cuando Hamas creyó que al atacar Israel o al invadir Israel iban a lanzar todos los cohetes y se iba Israel a ver entre dos fuegos, un solo cohete no lanzaron. Dios sigue actuando de una forma increíble. El jefe de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes de Irán. Repito, el grupo Hezbollah y el grupo de Hamas están controlados, dirigidos, sostenidos y financiados por la nación de Irán. Yemen, que es otra nación del Golfo Pérsico árabe, ahí hay otro grupo terrorista que se llaman los Houthis, o los Houthis en inglés. Le han declarado la guerra a Israel con 50,000 terroristas. Vean ustedes nada más cómo está incendiado el Medio Oriente.
Todos están esperando la oportunidad para exterminar la nación judía. Y Yemen se encuentra a 1.600 kilómetros de Israel. Este grupo también está financiado por Irán. Tienen cohetes que ya han comenzado a lanzar. La semana pasada y hace 2 días lanzaron más de 25 cohetes contra Israel. Veamos nosotros a Egipto, que actualmente fue la única nación que abrió un paso que se llama el Fatah para que los palestinos huyeran hacia el sur de Gaza, que se les permitió que huyeran, y a Israel les dijo: váyanse todos hacia el sur, porque vamos hacia el norte, allá están escondidos el principal grupo de terroristas de Hamás. Y permitió Egipto un poquito de palestinos que entraran, porque Egipto tampoco quiere a los palestinos, no quieren problemas, no quieren violencia. Y además, desde el siglo pasado solo hay 2 naciones árabes que están unidas en paz con Israel, que son Egipto y Jordania, nada más, desde el 48 que se independizaron. Y este siglo XXI en que estamos actualmente, el presidente Trump ha sido el único presidente que ha podido lograr lo que se llama los acuerdos de Abraham, donde se unieron ahora, ya no son Jordania y Egipto, ahora son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Ya son 5 naciones que ya se dieron la mano con Israel y se prometieron no intervenir. Ahora que intervino Hamás y que se juntaron más de 75 líderes en Rusia con Putin para tratar el problema de Hamás, los árabes se abstuvieron. Bahrein, Marruecos, Árabes Unidos y Arabia Saudita ha dicho siempre: vamos a entrar en negociación con Israel cuando Israel le permita a los palestinos un estado dentro de su territorio. Y por eso Arabia Saudita todavía no ha firmado ningún acuerdo, pero sabe que necesita la protección de Israel, y el espacio aéreo de Arabia Saudita lo usan los pilotos más grandes del mundo, los mejores pilotos del mundo, que son los judíos, con puro F-35, que es el avión de combate más rápido que existe y el más certero. Así que aunque Arabia Saudita no tiene firmado una paz con Israel, les permiten usar el espacio aéreo para que sus F-35 puedan volar. Así está la situación más o menos. Jordania en la Biblia aparece como la nación hipócrita, porque ¿saben ustedes de dónde venía Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Génesis 19, que tuvo relaciones con sus 2 hijas y que nacieron Moab y Edom. Bueno, cuando veas Edom y Moab en el Antiguo Testamento, es Jordania. Entonces Jordania desciende de los de Lot, y de acuerdo a Daniel 11, 45 al 47, van a traicionar finalmente a Israel. Jordania. Vemos nosotros también a Europa, que se encuentra ensandwichada. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos, y hacia el norte China y Rusia. Entonces Europa depende el 65% del gas de Rusia. El 65% del gas depende de Rusia, la Unión Europea. Por eso cuando Putin invade Ucrania, Alemania no quería entrarle, otras naciones, pues sí, pues la OTAN, que vamos a entrar, que por aquí y por allá, pero se decidieron finalmente que no iban a ayudar más que mandando alguna muy superficial ayuda a Ucrania, porque Putin les dijo: les voy a cerrar la llave, y si les cierra la llave, se mueren de frío. Ahora, dentro de Europa, la única nación en Europa ahorita que ha sobrevivido es Alemania. España, Portugal, Italia y Grecia se encuentran en bancarrota económica total. El Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no puede darles $1 de ayuda a ninguna de estas naciones. Y la segunda nación que ha sobrevivido es Francia, porque está junto a Alemania. Y ahora que salió Angela Merkel de primera ministra de Alemania, ¿verdad?, entró Scholz actualmente de ministro de Alemania, y está esperando de alguna manera que ahora que Putin, ¿verdad?, se quede en Ucrania o siga avanzando, bajo las alas de qué gallina se va a meter Europa ahora, porque siempre Estados Unidos ha sido el que ha protegido a Europa por la OTAN. La OTAN es la organización de las naciones del Atlántico del Norte, que se formó en 1947, el ejército de Europa,
para protegerse de la invasión de los comunistas. Entonces, toda nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si lastiman a España, entra toda Europa. Si lastiman a Francia, entra toda Europa. Si lastiman a Ucrania, no pueden entrar, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y cuando Putin vio que comenzaba la OTAN a avanzar hacia el norte y al oriente de Europa, y se dio cuenta que si llegaban a Ucrania, iban a convencer a Zelensky, el presidente de Ucrania, que entrara a la OTAN, Rusia desaparece. Porque el día que la OTAN esté ahí, o Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania al Moscú, hay 12 minutos para que un cohete llegue. Entonces, poniendo armas nucleares en la frontera, que es casi la frontera con Rusia, Rusia no se puede arriesgar estratégicamente ni militarmente a que tenga un enemigo en su frontera. Es con lo que pasó en el 62 con Cuba y con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que Kennedy, el presidente John Kennedy, por los satélites que ya estaban comenzando a funcionar, descubrieron que Nikita Khrushchev puso satélites en Cuba apuntando a Estados Unidos aquí, así descaradamente, apuntando para acá. Entonces agarra el teléfono el presidente Kennedy y le dice a Nikita Khrushchev, ¿sabes una cosa? O lo sacas o viene la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera amenaza en el siglo pasado de una guerra mundial, porque iba a haber una guerra mundial. Entonces, gracias a Dios que duró 2 semanas este conflicto, se convenció Khrushchev y se retiraron los cohetes y se fueron a Rusia. Pero estuvieron a punto de entrar a una guerra, porque Estados Unidos no va a permitir cohetes apuntando hacia su país. Tampoco Rusia va a permitir que en Ucrania le estén apuntando hacia su país, Estados Unidos, ni tampoco la OTAN. Ahora, en Ucrania hay más de 1.500 fábricas de antibióticos y de químicos para fabricar vacunas. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué te dejaste vacunar? Entonces, al presidente Biden no le conviene, porque todas estas fábricas clandestinas que hay en Ucrania producen billones de dólares a Biden y a Bill Gates, que es dueño de Pfizer y de Moderna. Entonces, cuando comenzaron a planear lo de la vacunación, comenzaron a cometer errores gravísimos que la gente, como borreguitos, cayeron en la trampa. Yo digo cayeron porque mi esposo y yo no caímos, no sé cuántos de ustedes, pero yo desde el principio me di cuenta. Oye, ¿cómo es posible que yo entré a un restaurante y me digan, por favor, tápese, y al llegar a la mesa quítese ahí? O sea, al llegar a la mesa ya no hay virus. ¿Cómo es posible que en el avión me digan, mientras usted está comiendo cacahuate y refrescos, se puede quitar la máscara? Yo le llamaba el bozal o la bufanda, ¿verdad? Y otra vez me la volví a poner y ya se fueron los virus. ¿Cómo es posible que en un avión 350 personas, 250 personas a la salida digan, guarden la sana distancia? ¿Están bromeando? Estamos en un mundo de gente que no tiene piedad del ser humano. Impresionante lo que está sucediendo. Europa va a tener que buscar bíblicamente, porque el anticristo va a surgir de alguna de las naciones del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano estaba formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos escatólogos, o sea, estudiantes de las profecías, decían que iba a salir de Roma y que de Europa iba a salir el anticristo. Pero mientras más se estudia la Biblia, más estamos convencidos que el anticristo surge del Medio Oriente. Actualmente Europa, escuchen esto, en 3 o 4 años Europa ha venido millones de musulmanes refugiados a Francia. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias cristianas. En Alemania y en Francia y en España principalmente. En 3 años, los musulmanes, Europa es un continente musulmán. Porque los europeos es una población de viejitos, ya no se reproducen, no quieren tener hijos. Los musulmanes se reproducen como conejos. Por cada europeo nacen 7 musulmanes. Entonces, en 3 años, Europa es un continente musulmán.
tal como la Biblia lo profetizó. Que la guerra final en el mundo, la guerra de Gog y Magog, sería entre el mundo islámico y el mundo judío cristiano. Las dos corrientes más fuertes que existen religiosamente para el mundo entero. Y Europa no va a tener más que hacer algo importante, porque el anticristo va a surgir cuando digamos que 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 2, capítulo 7, se unan. Cuando oigamos, pongan atención, cuando oigamos un G10, se unieron 5 naciones de Europa, 5 del Medio Oriente, hicieron un pacto de las 10. De una de estas naciones surge el cuerno pequeño o el anticristo. Y de acuerdo a Daniel 8, que lo vamos a ver después, surge de entre Irak y Siria. Por eso se le llama al anticristo el asirio. Desde Génesis capítulo 10, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo que fundó Asiria y Babilonia. Babilonia, que es Irak del siglo moderno, es la segunda nación más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada, más de 350 veces se menciona Jerusalén. En segundo lugar, Babilonia. Y Babilonia comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Con Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, Apocalipsis 18. Así que estamos ante un mundo impresionante. Y ahora lo más asombroso de todo, vayamos a Ezequiel capítulo 38. Y la nación más impresionante después de Irán es Turquía. Turquía, que aparece en la Biblia con el nombre de Togarma. La región de Turquía, Armenia y toda esa zona se llama la Anatolia antiguamente, o la zona también magogita. Pero lo que más impresionante es, y hace poco confundimos a unos periodistas, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que los cristianos digan que Turquía se va a unir a Rusia? Y ahora que vino Putin contra Ucrania, Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se va a imaginar que va a pelear en contra de Rusia, ¿verdad? Que se va a poner que se va a poner al lado de Rusia para pelear contra Europa, si pertenece a la OTAN. ¿Cómo va a traicionar a la OTAN el presidente Erdogan, que es actualmente el presidente de Rusia? ¿Cómo se va a poner del lado de Rusia para pelear contra los Estados Unidos, cuando ha recibido la mayor parte de Turquía de Estados Unidos? Pues la Biblia profetizó hace 2700 años. Apunta ahí en Ezequiel, 2700 antes de Cristo. No antes de Nostradamus, por favor. Ni de Walter Mercado. Hace casi 2700 años, dice Ezequiel 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los que quieran apuntar, Gog es el nombre o un título de un líder, comandante, César, zar, general, cabeza de algo. La palabra Gog en el hebreo es cabeza o líder de algo. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando de un líder que se llama Gog y que es príncipe soberano, Rosh en el hebreo, Nasik, Mesec y Tubal, que es la región de Turquía. Después de que invade Putin a Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, que permitió un autogolpe de Estado meses antes en Turquía para quedarse en el poder, y la mezquita más grande de Turquía, la Santísima, ¿verdad?, que era antes cristiana, la vuelve mezquita para poder comprender realmente el trasfondo, y da un discurso Erdogan diciendo lo siguiente: yo he sido escogido por Alá para ser el próximo califa del mundo musulmán, del mundo del Islam, y su deseo y su arrogancia es ser el líder
de todo el Islam en el Medio Oriente. Pero Rusia y China se están peleando en el Medio Oriente y Estados Unidos también. En otras palabras, el Medio Oriente, como dijimos al principio, es la manzana de la discordia donde estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, todos quieren tomar parte del Medio Oriente, y el que controla el Medio Oriente controla el mundo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Debajo de Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona, 65% de las reservas petroleras del mundo. Y ahora que vino la guerra de Putin contra Ucrania y tenía el control del gas y del petróleo, puso de rodillas a Europa y al mundo entero. Y Biden, no, vamos a ponerle sanciones económicas a Putin. Vamos a bloquearle todas las relaciones internacionales o transferencias internacionales con el SWIFT, que los bancos no acepten ya ningún rublo, la moneda rusa, etcétera, etcétera, y que hundamos a Putin sin darse cuenta que tenía la llave del gas, sin darse cuenta que es compadre de Irán y de Rusia, que tienen petróleo, y de Arabia Saudita. Entonces, lo que hizo Biden fue hundir a Europa porque se vengó Putin. ¿Y cuál es la venganza secreta de Putin? Va a ser un mensaje que estoy preparando. El arma secreta de Putin era el siguiente, escuchen muy bien. Ahorita Putin, independientemente de lo maligno y todo lo que sea, es el estratega militar más inteligente del siglo XXI. No hay nadie ahorita en el mundo, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie que se compare con la estrategia de aquel que fue jefe de la KGB, del servicio secreto de Rusia. Entonces Putin tenía ya este plan desde hace 4 o 5 años. Y cuando Estados Unidos le impone las sanciones económicas, el arma secreta de Putin es el siguiente. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? ¿Su poder nuclear? No, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Que no tienen tanta protección como tiene Israel y como tiene tampoco Rusia, tampoco. El punto débil de Estados Unidos es el dólar. 1947-48 se hace la cumbre de Bretton Woods. Termina la Segunda Guerra Mundial y las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Rusia, Canadá, Estados Unidos, votan, primero fue la libra esterlina, pero perdió, que el dólar sería la moneda que iba a regir la compra del petróleo, o sea, desde hace 75 más años. Rusia quiere comprar dólares, tiene que convertir los rublos en dólares. México quiere comprar petróleo, tiene que convertir el peso mexicano en dólares. Cuando no estaba la Unión Europea, Francia quiere comprar los francos, tiene que convertirlos en dólares. O sea, todas las naciones son regidas por el dólar desde hace más de 75 años. Entonces Putin se une con Rusia, con Irán, con China, con Corea del Norte y con la India para quitarle al dólar el peso que tiene para comprar el petróleo. Y si llega esto este año o el fin de año, escúcheme con mucho cuidado, si logran quitarle al dólar actualmente que se está hundiendo a una velocidad impresionante y sustituyen el dólar por el yuan o por el rublo ruso, Estados Unidos se hunde hasta tocar fondo. ¿Por qué se hunde? Porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Y ahorita pues nadie le puede cobrar porque los dólares los controla ellos. Pero si le quitan al dólar el modelo para regir y la compra del petróleo, entonces Estados Unidos se hunde económicamente y toca fondo y pasa a segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Y es como lo dice la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Adiós, San Antonio. Y tampoco México. Todo el continente americano va a desaparecer, ¿sabían? ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, Apocalipsis 6, 1/4 parte de la humanidad desaparece en los primeros bombazos.
Una cuarta parte de la humanidad. Somos ahorita 8.000 millones de personas. ¿Cuánto es una cuarta parte? 2.000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1.150 millones de seres humanos. No llegamos ni a los 2.000. 2 continentes americanos van a desaparecer en la guerra nuclear. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad es la que sobrevivió la guerra nuclear, en la que el mundo se encuentra a punto de autodestruirse unos contra otros. Todo esto es increíble a la luz de todo lo que estamos viendo, porque ahorita es Rusia la que tiene el control del gas, del petróleo y del grano. Entonces, cuando Erdogan vio que Rusia ponía las sanciones y que ya no tenía petróleo Erdogan en Turquía, ni el grano, dice: si a mi pueblo se da cuenta que no hay grano ni hay petróleo, me van a dar un golpe de Estado. Entonces dijo Erdogan: me uno con Rusia, y comenzó a retratarse con Putin y con el ayatollah de Irán y con Xi Jinping de China. Y ahora vemos las fotos por todos lados de Xi Jinping, Putin, el ayatollah y Erdogan de Turquía. Y a notar de Erdogan de decirle a la OTAN: ahí nos vemos. El momento en que Erdogan le diga a Europa adiós, Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN. Ya se salió Inglaterra, ¿se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra, ahora se sale Turquía, Europa se queda como un pollito desamparado. ¿Qué cosa va a hacer? Bíblicamente va a pedir ayuda a los árabes para formar un G10 y poder subsistir y sobrevivir y reconstruir Europa después de lo que se viene. Qué increíble es todo esto que estamos viendo. Y vayamos aquí mismo en Ezequiel 38 a las otras naciones que la Biblia profetizó, que son las naciones que actualmente forman ya esta alianza de Rusia, China, Irán, Corea, etcétera, etcétera. Nunca se había formado en la historia, jamás, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia profetiza la alianza en la que Rusia tendrá para atacar a Israel. Tal vez este año, el próximo año, no lo sabemos, pero es una de las próximas guerras que debemos esperar en el mundo. Dice el versículo 5, Persia, vayan apuntando, es Irán. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Bueno, en Génesis capítulo 10 de la Biblia se encuentran las 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Tú y yo, todos nosotros, todo el mundo descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo el mundo anglosajón europeo. Todos los de tez blanca, güeros, ojos claros, son anglosajones. Los semitas son los árabes y los judíos y el Asia Menor. Y los camitas o de Cam es el continente africano. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 10, versículo 2 y 3, vas a ver que los que descienden de Cam son precisamente Cus y Fut, que son las naciones de Libia, Marruecos, Sudán o Etiopía, que son las naciones del norte de África y todas musulmanas. Increíble. Entonces ponle ahí Irán, Sudán, Etiopía, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y junto a Turquía está Armenia, ¿verdad? Que es lo más seguro, porque la palabra Yereka Chafabó en el hebreo significa de los confines del norte. Y siempre que se nos da una ubicación geográfica, el norte es al norte de Israel, no al norte de San Antonio ni de México. Siempre todas las naciones y todas las ubicaciones en la Biblia, su punto central, el termómetro de Dios, el punto central de Dios es la nación de Israel. Veamos por qué en Amós capítulo 9. Amós capítulo 9.
Los que trajeron su Biblia, el versículo 14 y 15, pongan ahí junto al versículo 14 y 15, 14 de mayo de 1948. Veamos que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía al pie de la letra. Al pie de la letra, señores politólogos, ateos, agnósticos que nos acompañan. Amós 9, 14 y 15. Y fue escrita hace 2500 años. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. En el año 70 después de Cristo, llega Tito el general romano y arrasa con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los papiros, los escritos de los judíos, etcétera, etcétera, desaparecieron. Por eso tuvieron los judíos que inventar el Mishnah, que son interpretaciones de la Torah, no es la Torah. Entonces, casi 2000 años los judíos fueron a España, Italia, Inglaterra, Rusia, todas las naciones del mundo fueron repartidas. En casi 2000 años es la única civilización, el único grupo étnico, la única cultura que ha existido desde que hay tribus, que en más de casi 2000 años, no perdieron su cultura, sus tradiciones, su religión, ni su idioma. Un ejemplo, ahora que mi esposo y yo vivimos aquí en Dallas, aunque tenemos las oficinas en México, todos los mexicanos vienen aquí a Estados Unidos, ustedes lo saben porque vienen aquí, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años ya no hablan español. Es un fenómeno porque todos buscamos, ¿verdad?, no sentirnos aislados. Entonces nuestros hijos crecen aquí, van a la escuela inglés, y no quieren, ¿verdad?, quieren pertenecer a la cultura. No quieren sentirse marginados de los demás. Y es una desgracia, porque ahora a los bilingües se les paga el doble aquí en Estados Unidos. Y tú vas a Europa y un europeo habla mínimo 3 idiomas. Entonces yo siempre que me encuentro, yo tengo 3 nietos que viven allá en Dallas, 2 nietos, y les digo, que no se les olvide, le digo a mi nuera, oye, enséñales español, hablen español en tu casa, en la escuela hablan inglés, en el trabajo hablan inglés, hablas en español para que sean bilingües, van a ganar hasta más dinero. Hace un año nuestra hija Salem, que se acaba de casar, le hablaron del FBI. Se graduó ahí en Dallas y está estudiando ahorita una maestría en Harvard y le hablaron del FBI. Fue en Dallas, ¿verdad? Donde le hablaron, en FBI de Dallas. Y le hicieron como 4 o 5 entrevistas por el perfecto español y inglés que habla. La querían de intérprete, no la querían mandar a ningún field, ¿verdad?, ningún campo. Y ella comenzó a mostrarles, si tú vas a Guatemala, la palabra chango es grosería. Allá no se dice chango, se dice simio o mono. Si vas a Colombia, para todo dicen, sí señor, no señora. A los popotes les dicen pajilla. O sea, es impresionante cómo cambia el idioma español en Costa Rica. A los ticos, en Costa Rica a las niñas les dicen huilas. Huilas en México es prostituta. Y no digo otras palabras, ¿verdad? Pero de acuerdo aquí en Latinoamérica, tú vas a Uruguay, vas a Colombia, hay palabras que completamente son diferentes y frases que no son iguales en México, ni son iguales en Guatemala, ni en Nicaragua. Entonces lo que quería el FBI era que mi hija pudiera distinguir los modismos a través de intérprete, para que cuando agarren ciertas personas les dijera de qué país son, por la forma como hablan y por el acento. Entonces esto es impresionante, porque pues mi esposo y yo oramos, gracias a Dios, que no la acepten, porque todas las agencias federales ahorita en Estados Unidos están completamente corrompidas.
Es un gobierno completamente corrompido, como la mayoría del mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya nuestra hija está en la obra con nosotros, trabajando de tiempo completo. Gracias, Padre Santo. Y esto solamente es un ejemplo que damos, porque Israel, después de casi 2000 años, no pierden su cultura, sus tradiciones. Les repito, es único en el mundo. Llegan italianos a Estados Unidos y le digo, oye, tu apellido es italiano. Y le digo, el mío también es italiano y hablo inglés, un poquito italiano. ¿Por qué no es italiano? Ya no hablan italiano. Y le digo, ¿pero por qué? Porque ya no lo podemos practicar. La mayor parte de los alemanes que llegan a Estados Unidos se olvidan del alemán y hablan puro inglés. Es una tristeza que olvidemos nuestro lenguaje ancestral, ¿verdad? Pues los judíos es el único grupo en el mundo que no olvidó esto. Y cuando dice la Biblia, traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la Liga de Naciones, que ahora es la ONU, que Hitler mata a más de 6 millones de judíos y que mataron a homosexuales, mataron a gitanos, etcétera, etcétera, se hace la declaración Balfour, 1917, cuando los ingleses tenían el control de todo el Medio Oriente. Entonces llegan los ingleses en 1943 o 44 y le dan el control completamente y dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, dividen la Cisjordania y le dan a los árabes y a los judíos mucho el territorio que actualmente tienen y muchos conservan. Pero fueron casi 2000 años. Pero no ahí se acaba la cosa. Aquí se cumple la primera profecía. Los judíos tenían que regresar. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán en ellas. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas. Cuando llegaron el 14 de mayo, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Israel. Un solo olivo, un árbol no había en Israel. Era un desierto totalmente. Y lo habitaban unos poquitos árabes, unos poquitos judíos. En 1950, en 2 años, los judíos plantan 6 millones de olivos en la obra de la infraestructura y de la ingeniería hidráulica y agrícola más portentosa del siglo XX. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que iban a edificar e iban a plantar árboles. Tercera profecía, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. 14 de mayo 1948. 15 de mayo 1948, 24 horas después, que llegan y se establecen como el Estado soberano independiente, llegan 5 naciones árabes a tratar de sacarlos y de exterminarlos. Perdieron. 1956, la guerra del Canal de Suez con Egipto, ganan otra vez la guerra los judíos. 1967, la guerra de los 6 días, de acuerdo al general Schwarzkopf. Lean la Biblia, el libro de la biografía del general Schwarzkopf. ¿Quién es el general Schwarzkopf? Es un general alemán nacionalizado norteamericano, que cuando llegaron los americanos a sacar a Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, él fue el que dirigió a 29 naciones. Era un general de aquí de Estados Unidos, Schwarzkopf, y escribió un libro que se llama Mis aventuras en West Point, que es la academia en Estados Unidos donde entrenan a los mejores militares de carrera. Y el general Schwarzkopf dice lo siguiente: he visto las guerras, he estudiado de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, las falanges de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Nunca en la historia hay una guerra similar que se compare con la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes, guiadas por el presidente de aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, aquí somos como 800,000 personas. Muy bien. Dentro de la ley de las probabilidades, si tú eres matemático, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Pues vamos a cerrarlo en 1000 personas. Que tuviéramos 50 rifles nada más. Y nos rodeara un ejército de 30,000 soldados. Con R-15s.
y con granadas. Dentro de las leyes de las probabilidades tendríamos 10 a la 12ª potencia. Imposible salir vivos. Eran las mismas probabilidades, abren los oídos, que tuvieron los judíos de salir vivos en junio de 1967. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces. Sabiendo que los árabes se levantan a las 7 de la mañana a desayunar, se levantaron a las 5 porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda la aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, 1973, la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, vuelven a ganarla. No han perdido una sola guerra, rodeados de 22 millones de árabes. Nunca nadie los va a volver a arrancar. Los árabes se dieron por vencidos y formaron los grupos terroristas. Ya no vamos con un ejército a atacarlos, vamos a hacer la guerrilla urbana que diseñaron los comunistas en tiempos de Lenin en 1923, y ahora vamos a formar grupos terroristas que comenzó Yasser Arafat, el Movimiento para la Revolución Palestina, y tanto los Hezbollah, los Hamas actualmente, los Yutis han estado continuamente tratando de exterminar a los judíos. Y por más que han intentado, y por más que lo siguen haciendo, y por más del apoyo de Irán, siguen en su tierra. Ahora vean el milagro del 7 de octubre pasado. El 6 de octubre, el día anterior de la matanza, Israel estaba a punto de dividirse. Se juntaron miles de personas votando para derrotar a Netanyahu, que la reforma judicial, y era un país dividido el 6 de octubre. Viene la matanza del 7 de octubre, y el 8 de octubre, 2 días después, Israel era un país unido completamente. Se perdonaron unos a otros. Miles de jóvenes del mundo entero judíos huyeron hacia Israel para poder ayudar e ingresar en el ejército para defender a su tierra. El milagro que hizo Dios en menos de 48 horas. El 6 de octubre estaban a punto de una revolución civil. Viene esta cosa y Dios lo usa para unir a Israel. Y juntos ahora vienen todos los jóvenes de todo el mundo para unirse a este ejército que es maravilloso, ¿verdad? Para poder realmente hacer que Israel pueda continuar cumpliendo las profecías de Dios. Nunca serán arrancados de la tierra que yo les di. Y finalmente, leamos Jeremías capítulo 31, otra profecía impresionante que le calla la boca a todos los que han dicho que ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Yo inclusive tengo un amigo que quiero mucho, pero que diferimos en cuanto a historia, y él me dice, no, es que ya Israel no ha cumplido ninguna profecía de Dios. Yo no sabía si reír o llorar cuando me dijo eso. Y es un amigo muy preparado que yo tengo, habla 5 idiomas, pero me entristeció lo que me dijo. Jeremías 31, versículo 35, termino con esto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchen, si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir
y exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Más pruebas? ¿Qué dice Dios? Que su pueblo es indestructible. No porque sean buenos, ni porque sean más inteligentes, ni mejores que mexicanos, que guatemaltecos, que nicaragüenses. Simplemente Dios en su soberanía escoge un punto geográfico en el mundo. Un puntito, ve el mapa, es un puntito insignificante, Israel. Todos los árabes ricos en petróleo, multimillonarios. Israel no tiene absolutamente ahorita una gota de petróleo, y todas las naciones alrededor, pobres, queriendo exterminarlos, sacarlos, porque es la única democracia, porque es la única cultura que no tiene el Islam, que no son musulmanes, que no tienen sus tradiciones paganas, que no tienen la muerte como su principal objetivo, sino la vida. Entonces para ellos dicen, esta nación no puede estar en medio de nosotros, tenemos que sacarlos. Y si no entendemos esto, no entendemos la geopolítica del mundo. Y Dios lo hace simplemente para lo siguiente que voy a decir. Israel es la evidencia más grande, la sobrevivencia más grande de que Dios existe. La sobrevivencia de este pueblo es ya, nadie puede alegar, la sobrevivencia de este pueblo es milagrosa. 48, 56, 67, 73, ataques guerrilleros, ataques de Hamas, por todos lados, rodeados de 22 millones de árabes que los quieren exterminar. Ahora repito, los árabes son lindos, son los gobiernos de ellos. El pueblo palestino, el pueblo de Irak, el pueblo de Siria, ¿verdad? Los sirios, los árabes, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Hay muchísimos, miles de cristianos que son árabes también. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando en general. Estamos hablando, repito, de los gobiernos corruptos que pertenecemos ahorita a todos los ciudadanos en el mundo entero. Por eso 1 Timoteo 2 nos ordena orar por nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por guiarnos y mostrarnos la atmósfera espiritual que nos rodea. Y sabiendo que este mundo está ya energetizado, influenciado por fuerzas, poderes espirituales de maldad. Tu palabra dice que las cosas no van a mejorar, van a empeorar para aquellos que viven lejos de ti. Mas a vosotros, dice el Señor, resplandecerá la luz. No teman, mi pequeña manada, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Peleen la buena batalla, echen mano de la vida eterna, esfuércense, mis valientes guerreros y guerreras, que la victoria es nuestra. Es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de orar por nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, por el presidente Joe Biden, por Jill, su esposa, por su hijo Hunter, por sus nietos, por el presidente de México, señor López Obrador, por su familia, sus 3 hijos, por el presidente de Argentina, el de El Salvador, los de España, los comunistas en Europa. Te pedimos, Padre, que les des sabiduría para gobernar, que cambie sus corazones, que le des sabiduría actualmente a Israel para saber qué decisiones tomar, tan difíciles que están tomando actualmente en el mundo. Te pedimos, Padre, que mientras llegue el momento de estar contigo, tengamos paz en nuestra vida y la esperanza a la que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en un pasaje muy importante
que nos habla acerca de esta doctrina en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando venimos a la Biblia, recordamos, estamos abordando ni más ni menos la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos, la forma como Dios actúa, las decisiones que Dios toma, no las toma igual que nosotros. Entonces la mente humana choca al venir a la Biblia con muchas cosas que están pasando, y muchos de ahí tienen un arma supuestamente o un escudo para justificar, por ejemplo, el ateísmo. Una persona atea tiene una mente limitada, una mente oscura ante el mundo espiritual que le rodea, y él deduce, de acuerdo a lo que sus 5 sentidos le alcanzan a percibir, que Dios no puede existir porque hay guerras, porque hay niños que se mueren, porque hay tsunamis, porque hay sufrimiento. Entonces el ateo dice, si yo fuera Dios, no hubiera creado un mundo igual. Y por eso no creo en Dios. O sea, ven todo esto como un obstáculo, como un freno, y aquí vemos la imposibilidad teológica y filosófica del ateísmo. Actualmente, pues el ateísmo, ¿verdad?, filosóficamente es insostenible. Esa persona simplemente hay que contestarle, ¿sabes por qué no hay ese mundo como el que tú te estás imaginando? Porque tú no eres Dios. O sea, si yo fuera Dios, ¿verdad? A ver, tú, estoy oyendo que hiciste esto, bájate del cielo y ponte aquí, siéntate en esta silla. Y ahora te voy a juzgar. ¿Por qué hiciste esto? Mi mente no lo entiende. ¿Por qué hiciste aquello? A ver, Dios, contéstame. Y nunca va a tener respuestas. Lo chistoso y lo irónico de este pensamiento ateo es que nos preguntan a los cristianos. O sea, nunca le va a preguntar un ateo ni va a tener un debate con un musulmán o con un hindú o con alguien, un zoroastro o con un seguidor de Mahatma Gandhi. Siempre los debates son entre cristianos y ateos o escépticos, ¿verdad? O personas que dudan acerca de la existencia de Dios, porque ellos nos hacen, a ver, y si Dios es esto, o sea, un ateo una vez me preguntó, a ver, señor Aldusi, dígame esto, y le digo, tú me preguntas esperando que yo te conteste, porque si me consideras una persona que no tiene la capacidad para contestarte, no me preguntaras. Entonces le digo, gracias por darme esta posición en tus pensamientos, de por lo menos aceptarme que puede haber la posibilidad que te puede contestar. Pero esto tú no se lo preguntas a un hindú, ni a un musulmán, ni a otra persona. De una forma chistosa e irónica, vienen con nosotros a que les demos respuesta. Y tratando, como lo hacían con Cristo, de tratar de cacharnos en algún error para poder afianzar o fortalecer su filosofía, su ideología atea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta iglesia de Tesalónica, para dar un poco de historia, era una iglesia a la cual el apóstol Pablo le reveló muchísimas cosas de profecía, como el rapto de la iglesia. En su primera carta, capítulo 4, 16 y 17, estamos ahorita en la 4ª parte. Les recomiendo en YouTube consiguen la primera y la segunda, donde hablo claramente del rapto y las bases del rapto. Ya estamos adelantándonos y profundizándonos más. Entonces, después de que Pablo les explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, 16 al 17, que va a venir un tiempo cuando millones de personas vamos a desaparecer y que el mundo se va a quedar sorprendido, los muertos que hayan sido muertos antes que nosotros van a resucitar primero, y nosotros, si el rapto viene ahorita, o mañana, o entre un año, de repente se queda tu ropa tirada en el suelo
y se van millones de seres humanos, no que creían en Cristo, porque muchos creen en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2, los demonios tiemblan, creen y tiemblan. No es todos los que crean, yo creo en Cristo, sino los que lo siguen. Qué grande diferencia hay, los que lo siguen. Y los que lo siguen son transformados interiormente. Entonces, si tú te dices cristiano de hace 2, 3, 4, 5 años, no sé, y tu vida no ha cambiado, si no eres mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, eres más honrado, más generoso en la repartición de tus bienes, etcétera, etcétera, si tu vida no ha sido transformada, tu cristianismo es intelectual. Hace algún tiempo, bueno, no tanto tiempo, algunos meses atrás, le preguntaron a un hombre muy famoso, me reservo su nombre, muy famoso, multimillonario, de los más grandes que hay en el mundo ahorita, que si era cristiano. Y él dijo estas palabras: soy cristiano cultural. ¿Qué significa que sea cristiano cultural?, le preguntaron. Dice, bueno, yo creo en la persona de Cristo porque existió, el Cristo histórico. Además, las enseñanzas de Cristo las considero muy sabias. Y creo que el cristianismo ha hecho un impacto muy grande en el mundo. Sin embargo, esta persona no tiene a Cristo dentro de él. No ha nacido de nuevo. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano, Cristos significa ungido. Apúntalo. Ano significa pequeño. Cristos, anos, pequeño, ungido. ¿Quién es un cristiano? Simplemente una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y lógico, si la tienes, tu vida va a cambiar. Si no ha cambiado, es porque no lo tienes. Tan sencillo como es. Analiza tu vida antes de decir soy cristiano. Aquí en 2 de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica se enfrenta con otro problema escatológico o de carácter profético. Creían que ya estaban en la tribulación. No es que nos llegaron cartas y nos dijeron que ya estamos en la tribulación, que ya se rompieron los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay cristianos ahora que me preguntan, ¿es cierto que estamos en el tercer sello? Hermano, ni al primero hemos llegado todavía. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto. Con respecto a la parusia, a la aparición de Cristo cuando nos reunamos con Él, que ya les expliqué en la antigua carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los rogamos, hermanos, por el amor de Dios, lo estoy casi transliterando en lenguaje moderno, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, no se preocupen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el tiempo de angustia sobre Jacob. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refieren a los 7 años de la tribulación. Todos los términos en el Antiguo Testamento, Isaías 13, Isaías 30, Ezequiel, Zacarías, que mencionan, Sofonías, que menciona más de 10 veces el día del Señor, se refieren al futuro que viene sobre la tierra, que está en el libro del Apocalipsis. Entonces llegaron a los tesalonicenses a asustarlos, como nos pasa ahorita en el mundo cristiano. Usted no se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oye, hermano, estamos en el 5.º sello,
vamos a pasar la tribulación. Alguien me dijo que vamos a pasar la tribulación y que solamente estamos tratando de escaparnos del mundo para justificar que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, todas estas cartas fueron escritas, amados santos de Dios, para esclarecer nuestra comprensión espiritual y para entender claramente, con un estudio exegético de la palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y es lo que tratamos de hacer con esta serie, El misterioso rapto de la iglesia. Entonces, creían que estaban en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, los 7 años del día de la ira de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya identidad es el anticristo. Oigan, tesalonicenses, les dice Pablo, ¿ya vieron al anticristo? No. ¿Ya oyeron que están mandando marcar a la gente? No. Entonces, ¿por qué son tan cabezones de no entender que antes de la tribulación el anticristo tiene que aparecer? Porque en el momento que el anticristo, por otros pasajes, Daniel 9:27, firme un tratado de paz con el pueblo judío, quiere decir que el pueblo judío se va a encontrar en un punto en el mundo muy pronto donde se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica es la única nación. Ha habido otros que han ayudado, han sostenido, han apoyado a Israel. Pero algo pasó ya con esta última administración del presidente Biden, que ya se están retirando poco a poquito y van a quedarse solos bíblicamente. Y cuando se queden solos bíblicamente, va a aumentar la presión contra ellos y entonces va a haber una guerra. Esta guerra es inevitable. Antes de la tribulación va a haber varias guerras que vamos a ver nosotros. Ahorita ya está incendiado el Medio Oriente. Ayer ya comenzaron a bombardear Israel desde el Líbano, el grupo Hezbolá. Israel está contestando y ya se unió Corea del Norte. Rusia mandó miles de soldados ya a Irán, a Yemen, a Irak, a Siria, para apoyar al grupo terrorista de Hezbolá y de Hamas. Entonces ahorita Israel se está viendo como nunca se está sintiendo encarcelado. Bueno, para no ser el cuento largo, va a haber el momento en el que esto no lo va a poder aguantar. Entonces los judíos, el gobierno, va a surgir un líder en el mundo que los musulmanes van a creer que es el Mesías, porque de acuerdo al Islam, al Corán, al grupo de los chiitas, que es una ramificación del Islam, están esperando al Mahdi. La palabra Mahdi, M-A-D de Daniel, H intermedia y latina, Mahdi, apúntalo, significa el guía, el precursor del Mesías o el Mesías en persona. Entonces, de acuerdo a la escatología de los musulmanes del Islam, viene un hombre llamado el Mahdi después de una guerra, porque tiene que haber una guerra sangrienta, que es lo que el grupo ISIS, el grupo terrorista, quería provocar en el Medio Oriente. Y de esa guerra surge el Mahdi. Y entonces la persona con la que los judíos se sientan en la mesa a poder tratar de que esa persona les garantice, síganme con cuidado, esa persona va a tener un poder tan grande que les va a garantizar a los judíos y les va a decir: les firmo la garantía que en 7 años nadie los va a tocar. ¿Quién podrá ser esa persona? Que les diga al Islam: no se acerquen, a los judíos, a los árabes: no se acerquen,
nadie más que el Mahdi. Y como para ellos representa el Mesías de ellos, les va a decir, ¿verdad? Los voy a garantizar este año, pero de acuerdo al Islam, hay dos verdades que la sacó a la luz el terrorista más grande del siglo XX, Yasser Arafat. Yasser Arafat, cuando regresó de Washington, cuando estaba con Yitzhak Rabin y el presidente Clinton en medio, en la Casa Blanca, firmando un tratado de paz, al llegar Yasser Arafat al mundo árabe, les recordó la teología del Islam. Al occidente les decimos algo, pero les decimos la mentira y la verdad la tenemos nosotros. No es cierto que va a haber paz, los tenemos que destruir. Porque en la constitución de Hamás y en la constitución que se formó en el Al-Fatah, la autoridad palestina, está escrito en los artículos, lo pueden ver en Google. Nuestro objetivo es exterminar la nación de Israel. Oye, que los judíos no les quieren dar, y hemos hablado tanto de esto, que no les quieren dar a los pobres palestinos, están encarcelados, muriéndose de hambre. Mentiras, 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 mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Y estos grupos terroristas tienen que ser mentirosos por naturaleza, porque son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Cristo a los fariseos, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando vemos la realidad, tienen millones de asistencia, de carne, de comida, de provisiones ahí, y el problema está en que es el grupo terrorista Hamás el que ha jurado destruir a Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel? Por el amor de Dios. Decirles, vénganse a nuestra tierra, hagan un estado aquí junto a mi jardín y vamos como vecinos a vivir en paz. Cuando tú has prometido que me quieres matar, compadre, ¿cómo quieres vivir junto a mi casa si me quieres matar? Inconcebible. Y ahí está la hipocresía de las naciones. Votamos por dos estados dentro de Israel. ¿A poco los gobernantes no saben que sí, esto es una imposibilidad? Que va a llegar a la destrucción final, a la guerra, a la tercera guerra mundial. Pero así lo hacen para cubrir tantas mentiras y tanta hipocresía que hay en el mundo de la política. Nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Esto no ha sucedido, no estamos en la tribulación. ¿Vamos? ¿Qué no se acuerdan, cabezones? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué no se acuerdan, cabeza de piedra que tienen? Que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto. En la carta anterior les dijo Pablo que en el arrebatamiento nos vamos a ser sacados del mundo y entonces vendrá la persecución. Y ahora ustedes, les vuelvo a repetir, saben lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién? Pues al hombre de pecado, al hombre de perdición, al anticristo. Quiero que sepan que algo está impidiendo que surja el anticristo en el mundo. ¿Quién creen ustedes que es el que lo detiene? Nuestra presencia. Mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué? Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Impide la corrupción de la carne. Pero si ustedes son la luz del mundo, somos la única luz que hay en el mundo, a través de la Biblia. Nuestra presencia en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, en el deporte, donde quiera que tú estés. Si tú eres cristiano, de alguna forma
Ya no oyes tantas groserías, testificas a un jugador de fútbol, como dices que Neymar ya se quiere ir de pastor también ahí en la selección de Brasil, etcétera, etcétera, y comienzan a testificar, comienzas a hablar de Cristo a tus hijos, comenzamos a detener de alguna forma que no se desborde la maldad como podría desbordarse cuando ya no haya cristianos. Hace algunos días, un gran politólogo, filósofo, Agustín Laje, lo admiro muchísimo, argentino, sacó un artículo, se los recomiendo, está en YouTube, y dijo lo siguiente: como consecuencia de los Juegos y de la inauguración en Francia de los Juegos Olímpicos, la cristiandad está siendo aplastada, y si los cristianos no se levantan, serán más aplastados. Yo estoy usando mis palabras, lo dijo de otra forma. En otras palabras, de alguna forma estaba diciendo que hay mucha cobardía en el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que el Papa no dijo una palabra en contra? Bueno, sabemos que ni cristiano es, ¿no? Pero ¿qué hay de más de nosotros? Estamos hablando contra esto. La esposa del presidente Biden dijo: es espectacular la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nunca había habido tanta asquerosidad, tanta blasfemia, tantos insultos, tantos escupitajos, tanta burla al cristianismo como en los Juegos Olímpicos, en la inauguración. Nunca. Desde el siglo pasado, cuando se inauguró el túnel de Godard, ¿se acuerdan? En Suiza, que es el más grande del mundo, quién sabe cuántos kilómetros tiene de largo, que sacaron bailarinas casi desnudas, con disque ángeles caídos en cuerdas cayendo por toda la tierra, con el presidente de Francia, magistrados, diplomáticos, viendo todo este espectáculo. Desde hace más de 30, 40 años no se había visto algo donde te preguntas: ¿qué tiene que ver el deporte con esto? El deporte, yo llevo a mis hijos porque se enfrentan dos personas con diferentes aptitudes y capacidades para patinar, para el skateboard, para esto, para el otro, para la natación, y queremos ver la forma como se supera la humanidad en el mundo del deporte, que es maravilloso. ¿Qué tiene que ver esta inauguración de atacar una religión? ¿Por qué no atacaron a Mahoma? A eso sí, ¿verdad? Di algo contra Mahoma en Europa y te queman tu casa. Pero contra nosotros pueden decir lo que hasta que no dijeron. Humillaron completamente el cristianismo. Y estamos en las redes tratando de combatir esto. Me entrevistaron hace poco en Enlace, lo pueden encontrar, donde hablo claramente de lo que pasó en los Juegos Olímpicos y que es el síntoma de podredumbre y un síntoma en la condición en la que el mundo en que tú y yo vivimos estamos actualmente percibiendo. Es un síntoma de la realidad de la sociedad del siglo XXI, una sociedad descompuesta completamente. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, el anticristo. Vamos bien, vamos por orden. Porque ya está en acción, ya, eso sí, antes del anticristo, desde hace muchos años, ya está en acción un misterio. Algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahorita en la tercera conferencia expliqué que por eso se le llama al rapto el misterioso rapto, porque es una verdad, una doctrina que no estaba en el Antiguo Testamento y que se revela al apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 15, 51 al 53. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, un misterio es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Efesios 3, del 1 al 5. La verdad de la iglesia, otro misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Era un misterio que un grupo de personas se iban a unir con el Hijo de Dios y formar su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y Él sería la cabeza de todos nosotros. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ya está en acción el misterio, apúntalo, la palabra iniquidad. Es la palabra griega anomia, como suena, con A de Armando, N de Nancy, anomia, como suena. Anomia significa literalmente
rebelión. Ir en contra de la ley. Es un rebelde. Pisotear los mandamientos. Y el misterio radica en por qué no lo ha detenido Dios. ¿Por qué Dios no acaba ya con la maldad? ¿Por qué no acaba con todos los del tráfico humano, con todos los pederastas, con todos los transgéneros, con todas las personas, con todos los asaltantes, con todos los secuestradores, con toda la corrupción de la política? ¿Por qué Dios no lo hace? Es un misterio, o sea, ¿por qué nos preguntamos? Pero cuando es un misterio está algo oculto en la mente de Dios. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo en el Apocalipsis, descubrimos que lo que tiene Dios oculto, aparentemente nos lo revela en la Biblia más adelante, y en el Apocalipsis nos muestra que aunque creamos que ahorita tú y yo ya queremos que se acabe esto, Dios lo va a hacer en su tiempo, no en el tuyo, ni en tu tiempo, ni en mi tiempo. Él tiene un tiempo, un kairos exacto para hacer y desarrollar su plan de las edades, que verán los 21 juicios que vienen sobre el mundo en el Apocalipsis. Y entonces ahí sí vas a poder, el mundo poder decir, como dicen el canto en Apocalipsis 14, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, porque todas las cosas que tú haces son justas. Alguien lee el Apocalipsis, ¿cómo es posible que un Dios pueda mandar demonios y pueda el sol calentar a las personas y quemarlas y pasar esto que está pasando y tinieblas, tsunamis, meteoros que van a caer, cosas que van a suceder en el mundo, porque el mundo se haya podrido? Por eso se tiene que detener esto tarde o temprano, para que después de esta limpieza pasemos a regresar al mundo nosotros con Jesucristo en su segunda venida y volver a repoblar el mundo, que fue lo que hizo Noé después del diluvio. Génesis capítulo 9. Llegó Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras, a repoblar el mundo. Tuvo Dios que sepultar al mundo antiguo porque la genética de los seres humanos se había contaminado. Los ángeles caídos habían penetrado dentro de los genes del ser humano, alterado la genética y habían producido quimeras, habían producido cyborgs o cyborgs, habían producido híbridos, donde eran mezcla de ángeles con mujeres, y el resultado fue hombres de 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que resultaron ser los famosos Nefilim de Génesis capítulo 6, que se dedicaron a perseguir, a impedir que Israel entrara a la tierra de Canaán. Entonces Dios tenía que borrar toda la generación, y a los únicos que se encontró limpios en esa generación fueron a 8 personas: Noé, sus 3 hijos, su esposa de Noé y sus 3 nueras. Entonces Dios tuvo que barrer completamente el mundo. En Sodoma y Gomorra hasta los niños eran homosexuales. Génesis 19, hasta los niños, los jóvenes, los de media edad y los viejitos bateaban con la izquierda. Y encontró Dios justo a Job, lo vamos a ver mucho más adelante, y hasta que no lo sacó de Sodoma, hasta que Noé no estuvo en el arca, Dios nunca juzga a su pueblo con el mundo. Vamos a ver todas estas pruebas de quién es el carácter de Dios. Ya no es doctrinal, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está desplegado en las Sagradas Escrituras. Él no juzga nunca. Cuando Faraón mandó las 10 plagas, al pueblo mandó a la tierra de Gosén. Y mientras en Egipto las ranas y los piojos y el río Nilo convertido en sangre, los judíos tenían comida, no había muertos, el primogénito murió de los egipcios, todas las casas cubiertas con la sangre. Éxodo 12, no podía entrar el diablo para matarlos. Siempre Dios pone a un lado a su pueblo cuando va a juzgar al mundo entero. Y así lo va a hacer en el tiempo de la tribulación. No vamos a estar aquí. ¿Te quieres quedar? Quédate. Hay un misterio
Hay un misterio en el mundo que se llama el misterio de la iniquidad. Pero dice solo que hay alguien quien al presente lo está deteniendo hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, ahorita hay un misterio, hay un espíritu de rebelión muy grande. Hijos contra padres, mujeres contra esposos, esposos tratando a las mujeres como si fueran su sirvienta o como si fueran un objeto, tómala y déjala. Los ciudadanos contra el gobierno contra los ciudadanos, los ricos contra los pobres, los ateos contra los cristianos, los judíos contra los árabes contra los judíos. Hay un movimiento extenso en el mundo actualmente de unos contra otros. A este movimiento se le llama el wokismo, W-O-K de kilo, I-S-M-O. Viene de la palabra woke, tan famoso que es ahorita, que no es más que una rama del marxismo. Es una victimización de los oprimidos, que dicen tenemos que rebelarnos contra todo, nadie nos hace caso, hay injusticias, hay esto, vámonos. Es un misterio actualmente en el mundo, que ahora llaman wokeismo, lo bautizaron con esa palabra, pero no es más que una victimización total de las gentes amargadas, rencorosas, desajustadas en la vida, que no pudieron avanzar, que no pudieron triunfar, que las cosas no les salieron como les salieron, y comienzan a ver a los que triunfaron, a los que van adelante como sus enemigos, y hay un odio y hay un rencor, creyendo que pasó en la Revolución Francesa, pasó con la Revolución de Lenin, pasó con la Revolución de Mao, pasó con la Revolución de Saddam Hussein, con la Revolución de José Stalin. En todo el siglo XX vemos la revolución del proletariado contra la burguesía. Porque Carlos Marx dijo es que si los proletariados, los oprimidos, los wokistas del siglo XXI toman el poder y se sientan en el trono y le quitan el dinero a aquellos, porque ustedes son los que nos han impedido que nosotros podamos ser ricos o poder vivir de una forma equitativa. Matemos a esas personas y vamos a repartir el dinero y vendrá la igualdad y la paz en el mundo. Esta mentira tan grande provocó más de 52 millones de personas muertas en el siglo pasado, el comunismo, donde no pudo funcionar. Gracias a Dios que Mikhail Gorbachev, uno de los ministros de Rusia, de la Unión Soviética, 1991, declara públicamente al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos: esta idea no funciona. Nuestra Unión Soviética se está desmoronando. Es una ideología falsa. Y entró lo que se acabó la Guerra Fría, y Estados Unidos dijo: no, pues ahora sí, ¿verdad? Si ya los rusos no nos amenazan, y ahora sí la democracia, el capitalismo, etcétera, etcétera. Entramos al siglo XXI y nace Vladimir Putin. No estoy diciendo que sea el diablo Vladimir Putin, pero simplemente él quiere regresar a que todo el 30% que perdió la Unión Soviética en la guerra, en la caída del comunismo en 1991, restaure la Unión Soviética y le devuelva la tierra a su país. Pero ahora viene la confrontación, porque Estados Unidos quiere lo mismo, y Rusia quiere lo mismo, e Irán, el patito feo, quiere lo mismo. Y el gordito de Corea del Norte también quiere lo mismo. Y está un pastel en el mundo y todos quieren una rebanada del pastel. Pero antes de que puedan agarrar el pastel, tienen que eliminar a Estados Unidos y a Israel. Porque Israel en el Medio Oriente es la única nación democrática, es la única nación con otra cultura, otras tradiciones, de más de 25 millones de árabes que los rodean. Entonces los ven como extraños, como extraterrestres, con otra religión. No pueden soportar que vivan ellos. Su objetivo es eliminarlos. Pero antes tienen que eliminar a Estados Unidos. Entonces hay un movimiento en el mundo moviéndose desde hace mucho tiempo que está levantando a la gente a la rebelión. Y dice el versículo 8: y entonces, ¿verdad? Cuando se ha quitado, cuando la iglesia sea sacada del mundo, lo que lo detiene, y entonces se manifestará.
Aquel inicuo, apunta la palabra inicuo, que es la misma palabra que iniquidad, anomos. Se manifestará aquel rebelde, porque lo que significa la palabra anomos. Se va a desplegar en el mundo, va a surgir el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Anomos o rebelde, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, viene un movimiento de mentiras al mundo, que lo estamos viendo en las redes sociales. Hace rato platicábamos los pastores y me estaba diciendo el pastor César: Armando, no sabes la cantidad de videos donde usan tus prédicas para monetizar. El gospel de evangelio no sé qué, y me pone mi nombre. Yo ni me meto, ni sé qué es la que se encargue Dios con ellos. Pero cantidad de personas que están usando la Biblia para monetizar, para hacer dinero. Y recuerda, cuando lo veas, tócale a la campanita para que tengamos seguidores. Jamás hemos hecho nosotros eso. Dios me libre. No te olvides la campanita, ¿eh? Y ahora tenemos 20,000 seguidores. O sea, es un mundo que vivimos tan podrido que agarran cualquier cosa para poder hacer dinero. O a un amarillismo escatológico impresionante que hay, de atacar a los pastores y otro y el otro, o ya pasó esto en Inglaterra, esto y el otro. Cristianos que se están dedicando a esto, cuando Dios nos llamó a una sola misión: predicar el evangelio y la gracia de Dios. ¿Amén? ¿No parece? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces viene el inicuo, viene el anticristo, completamente poseído por Satanás, por un principiado satánico, y dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto: si tú no crees la verdad hoy, que Dios te está hablando, si tú no aceptas el evangelio de que Dios te ha perdonado en una cruz y que quiere darte la vida eterna, ¿sabes cuál es tu peligro? Que vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. No que hiciste aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a acabar siguiendo a Buda, vas a seguir en otra religión, o te vas a volver un ateo, o un amargado, o un rencoroso, simplemente porque no amas la verdad. Para todos aquellos que no quisieron la verdad. Versículo 11 lo agrava más. Por esto Dios, a todas las personas que rechazaron esta verdad del evangelio de Cristo, ahora Dios, escucha esto, no el diablo. Una vez les pregunté a la gente: ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? No, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que puede Dios tomar esta decisión cuando alguien le rechaza. A los que le rechazan, Dios les envía un poder engañoso, y esto es un poder demoníaco, donde tu mente es trastornada, donde ya no llegas a saber si eres hombre o si eres mujer, o eres una quimera, o eres un híbrido, o eres un cyborg, o eres una persona que no tienes ya ninguna brújula para seguir en la vida. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Cuando hay esta clase de pensamientos en una persona, estas personas piensan de esta manera, actúan de esta manera, porque sin que se den cuenta se están deshumanizando. Están dejando de ser humanos. Están descendiendo sin que se den cuenta a un nivel donde son presa y donde Satanás los va a encarcelar. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. Y dice Pablo más adelante: por eso Dios los entregó. Dios los entregó.
¿Quieres ser homosexual? Ven, por favor, hijo, te amo, Dios, yo te quiero ayudar. No quiero seguir así. Dios te dice, muy bien, y te empuja para que toques fondo. ¿No? ¿Eres un avaro con tu dinero? ¿Quieres hacer rico? Ven, mira, disfruta lo que tienes. No estoy en contra que tengas dinero, que tengas 5 coches, 5 gallos, pero comparte con la obra del Evangelio lo que es conveniente. No quiero todo el pastel. Te empuja Dios a que te hagas más rico. Y cuando tocaron fondo, Dios les permite que alcancen lo que ellos querían, y cuando tengan lo que tengan, descubren que no van a poder disfrutar lo que querían. Eclesiastés 6, del 1 al 2. Eclesiastés 6, del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo, que hay personas a quien Dios les da riquezas, salud. Dice Salomón, nada les falta de lo que tienen. Pero, viene un pero, Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Ricos pobres y pobres ricos. ¿Cuántas personas vemos, artistas de cine, políticos por acá y por allá? El dinero, el dinero, el dinero. Y ya que alcanzan y llegan a la cúspide del monte y llegan y tienen lo que quieren, comienzan a descubrir que sin Dios todo se les vuelve como una maldición en sus vidas. Sin esposa, sin hijos, mueren como perros, como animales a los 60, 70 años de edad, o encarcelados o exiliados, etcétera, etcétera, completamente abandonados, sin ningún propósito en la vida, porque lo único que quisieron fue como la parábola de Cristo en Lucas 11, una persona tenía muchos bienes. Ya aumentaron mis regalías en mis libros. Ya me aumentaron los intereses de mi banco. Ya tengo más negocios, ya tengo más terrenos. Esto haré. Voy a juntar todo lo que tengo y lo voy a mandar y lo voy a convertir en oro. Porque ahorita ya ni los dólares. Y cuando tenga todo esto convertido en oro, le diré a mi alma, alma mía, ahora sí me voy a mi hamaca porque ya tengo la garantía de vivir en paz. Y dice Jesús, y oyó una voz esa noche, esa misma noche, que le dijo, eres un necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿A quiénes creen Cristo que les dijo, vienen por ti? Los demonios. Viene un grupo de personas, de entidades espirituales, a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado, para quién será? Así es el que es rico para el mundo y no es rico para con Dios. Cuidaos de la avaricia, dice Jesucristo, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este es el peligro en el que el mundo va a aumentar mientras se acerca el final. Avaros, 2 de Timoteo 3:1, amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, no les importa nada ni nadie. Yo, mi negocio, mi casa, acaban hasta crucificando a la mamá que los trajo al mundo. Acaban con su familia, acaban con todo, con tal de subirme al trono y obtener lo que yo quiero. Ok, dice Dios, vas a tener una mente reprobada, que ya no va a discernir el bien y el mal, y se vuelven deshumanizados. Y estamos en un mundo ahorita, en el siglo XXI, deshumanizado. Ha llegado el mundo a un punto, como ahí está el botón de muestra en los Juegos Olímpicos, donde ya no saben qué es bueno y qué es malo. ¿Saben lo que contestó el Comité Olímpico? Porque les han llegado críticas, gracias a Dios. Contestaron y dijeron, es que nosotros, escuchen esto, vean nada más la mente reprobada, es que creíamos que la gente iba a comprender el arte de Da Vinci. ¿De veras contestaron esto? Es que esto es arte. Creímos que la gente lo iba a admirar, como la esposa del presidente Biden, que dijo, es espectacular, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible que hayan contestado eso, no? En lugar de arrepentirse, pedir perdón, etcétera, no lo volvemos a hacer. Jesucito mío, mi dulce compañía, Virgen del Socorro, ayúdame. ¿Con cuánta descaro y cuánta decía? Cuando me preguntaron en el programa hace 4 días en Enlace, les contesté y les dije, es que ese es el mundo que vivimos, son personas que ya no distinguen.
para ellos no es malo. Ya no pueden ver que esto es malo y que esto es bueno. Y cuando llega a la mente de un ser humano, como los que organizaron este festival, son personas con mentes reprobadas. Y Dios los está exhibiendo para que nosotros veamos el ejemplo a lo que el mundo está llegando. A donde algo así tan horripilante, asqueroso, otras fotos con un muchacho sin los calzones enseñando sus órganos genitales a un niño, y la foto está cuando el niño le está mirando los órganos genitales a este transgénero. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿quién creen que está detrás de este movimiento? Satanás, organizando una élite en el mundo para llevarlos a que sea normal, a que el mundo lo vea normal. Y cuando ya la gente como ellos y como la esposa del presidente de Estados Unidos y como mucha gente y muchos políticos lo dicen, no es nada, es normal, es cuando ya dices el mundo está completamente loco. Es un mundo psicopático, un mundo de psicópatas, un mundo de degenerados, deshumanizados ya, que han llegado a tocar el fondo totalmente de sus vidas espirituales. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos como tu cuerpo, como tu iglesia, que nos sigas sosteniendo con tu gracia hasta el final. Yo te pido, Padre, que este pueblo que te está oyendo en este momento persevere en la esperanza a la que nos has llamado hasta el fin, que no desmayemos ni nos desanimemos a la mitad del camino. Hay tantas cosas para desanimarnos, pero para eso nos dejaste el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, para que en ellas podamos consolarnos, edificarnos, aguardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que no tarda en venir por nosotros, sacarnos de este mundo que percibimos ya completamente descompuesto, y entonces este mundo descompuesto lamentará al final de no haber oído la verdad ni la luz. Ellos mismos se consideraron dioses que no te necesitaban, nunca pensaron en guardar ningún mandamiento por la soberbia de sus corazones. Guárdanos, Padre, que podamos continuar siendo la luz, comenzando en nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, que puedan percibir que somos diferentes de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más. Ahora invita a Cristo en esta tarde. Ustedes que nos ven por la televisión, este es el momento de tu decisión. Dios te ha traído en esta hora para que no desprecies ni rechaces la verdad y le aceptes con todo tu corazón en tu vida, diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos cuando derramaste tu sangre. A los 3 días resucitaste de los muertos, y por ello te pido, Señor Jesús, que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna y gracias por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué libro tan maravilloso, ¿verdad? Qué libro tan maravilloso. Gracias a Dios por este libro. Ama este libro, medítalo, léelo, estúdialo, detente en las palabras, piensa en ellas. No lo leas como lees cualquier libro, detente en partes, en porciones, en versículos que te saltan y que te llaman la atención, y piensa en ellos, medita en ellos, híncate. Señor, acabo de leer
que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, qué radical fuiste, Jesús. Te consideras que no hay nadie más que tú. Tú eres la única verdad. No eres una verdad, eres la verdad. Tú eres el camino. Y comienzas a pensar y a desmenuzar la Biblia, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que esas palabras te hagan partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y esta Biblia que tú tienes guardada, hay un poder de iniquidad que va a tratar, no sé, amigos tuyos o parientes, familiares, que van a tratar de hacer esto, de sacarnos de nuestra vida la palabra de Dios. Tú eres el objetivo, y yo también, de que esto no lo leamos, lo estudiemos ni lo meditemos. Y cuando alguien trata de sacar la palabra de Dios y convencerte con las mentiras de Satanás, comienza sin que te des cuenta a abandonar el camino. Si eres cristiano, pau, pau, pau. Porque Dios al que ama, pau, 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 lo disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Pero si tú has abandonado el camino, y ya pasaron 6 meses y pasó 1 año y no te ha pasado nada, es porque no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Porque aunque sea de la oreja, los que somos hijos de Dios, nos mete al corral otra vez, porque está fuera del corral el mundo lleno de lobos que están atacándonos y buscándonos la forma de desprestigiarnos, perseguir y asesinar la verdad, como lo acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.